La historia de Estados Unidos es fascinante, llena de luchas, ideales y transformaciones que han dejado una huella imborrable en el mundo. En este vídeo, te llevaremos en un recorrido por los momentos más importantes de esta historia, desde los pueblos indígenas que habitaron estas tierras durante miles de años, hasta el papel actual de Estados Unidos en la escena global. De una manera muy resumida, exploraremos cómo un grupo de colonos logró independizarse, superar desafíos internos y externos, y transformarse en una de las naciones más influyentes del planeta. Esto es, la historia de Estados Unidos. Antes de la llegada de los europeos, el territorio que hoy conocemos como Estados Unidos estaba habitado por una rica diversidad de pueblos indígenas. Desde los complejos sistemas sociales de los iroqueses en el noreste, hasta los pueblos nómadas de las grandes llanuras y las avanzadas civilizaciones como los Anasazi en el suroeste, estas culturas florecieron durante miles de años. Cada tribu tenía su propio idioma, religión y forma de vida, adaptándose a los diversos paisajes de América del Norte, desde los desiertos hasta los bosques y las montañas. Sin embargo, todo cambió a finales del siglo XV con la llegada de los europeos. En 1492, Cristóbal Colón desembarcó en el Caribe, marcando el inicio de la era de exploración y colonización. Las expediciones españolas, francesas e inglesas comenzaron a expandirse rápidamente hacia el norte, atraídas por las riquezas naturales y la posibilidad de nuevas rutas comerciales. En 1607, los ingleses establecieron el primer asentamiento permanente en Jamestown, Virginia, seguido por Plymouth en 1620, donde los peregrinos llegaron en busca de libertad religiosa. Estos primeros colonos enfrentaron enormes desafíos, desde el clima extremo hasta la falta de alimentos, y a menudo dependieron de los conocimientos de los pueblos indígenas para sobrevivir. Pero la llegada de los europeos también trajo consigo enfermedades, guerras y un cambio drástico en la vida de los pueblos indígenas. Millones murieron debido a epidemias como la viruela, mientras que otros fueron desplazados de sus tierras ancestrales por los colonos europeos. Así comenzó una era de cambio que transformaría el continente para siempre, marcando el primer capítulo de la historia de Estados Unidos. A mediados del siglo XVIII, las 13 colonias británicas en América del Norte habían prosperado, pero estaban bajo el control del Imperio Británico. Los colonos, cada vez más descontentos, comenzaron a cuestionar el dominio de Gran Bretaña debido a una serie de impuestos sin representación en el Parlamento. El conflicto se intensificó en 1773 con eventos como el Boston Tea Party, donde un grupo de colonos lanzó al mar cargamentos de té en protesta por los impuestos británicos. Esto llevó a una serie de represalias por parte de la corona, que solo incrementaron las tensiones. Finalmente, en 1775, estalló la Guerra de Independencia. En 1776, los representantes de las colonias se reunieron en Filadelfia y aprobaron la Declaración de Independencia, redactada principalmente por Thomas Jefferson. Este documento no solo proclamaba la separación de Gran Bretaña, sino que también establecía principios como la igualdad de todos los hombres y los derechos inalienables de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Durante 8 años, las colonias lucharon contra las fuerzas británicas en una guerra que parecía imposible de ganar. Sin embargo, la alianza con Francia y la resistencia de los colonos liderados por figuras como George Washington resultaron decisivas. En 1781, la victoria en la batalla de Yorktown marcó el final del conflicto. Con el Tratado de París de 1783, Gran Bretaña reconoció la independencia de las colonias, y así nació una nueva nación. Pero los desafíos no terminaron ahí. En 1787, se redactó la Constitución de los Estados Unidos, que estableció un sistema de gobierno basado en la democracia representativa y el equilibrio de poderes. Poco después, George Washington fue elegido como el primer presidente, simbolizando el comienzo de una nueva era para el país. Esta fue una época de sueños y retos,
en la que una joven nación comenzó a forjar su identidad y sentó las bases de lo que sería el futuro de Estados Unidos. En 1803, bajo la presidencia de Thomas Jefferson, se realizó la compra de Luisiana, que duplicó el tamaño del país al adquirir vastos territorios del río Mississippi al oeste, previamente controlados por Francia. Este fue solo el primer paso en una serie de adquisiciones y conquistas que ampliaron las fronteras de Estados Unidos, incluyendo la anexión de Texas en 1845, la adquisición de Oregón en 1846 y la compra de tierras tras la guerra con México en 1848, conocida como la Cesión Mexicana. Sin embargo, esta expansión no estuvo exenta de conflictos. A medida que los colonos avanzaban hacia nuevas tierras, los pueblos indígenas fueron desplazados de manera violenta. Políticas como el Acta de Remoción de Indígenas de 1830, promulgada bajo Andrew Jackson, llevaron a episodios trágicos como el Sendero de Lágrimas, donde miles de indígenas murieron al ser forzados a abandonar sus tierras. Paralelamente, el país enfrentaba crecientes tensiones internas. La cuestión de la esclavitud dividió a los estados del norte, que avanzaban hacia una economía industrializada y apoyaban su abolición, y los estados del sur, cuya economía agrícola dependía profundamente del trabajo esclavo. Los compromisos, como el de Missouri en 1820, intentaron mantener un delicado equilibrio entre estados libres y esclavistas, pero solo postergaron el conflicto. Además, el rápido crecimiento territorial planteó preguntas sobre el control del gobierno central frente a los derechos de los estados, un debate que se profundizó a medida que la nación avanzaba hacia la mitad del siglo XIX. La expansión territorial trajo oportunidades y desafíos, consolidando a Estados Unidos como una nación en ascenso, pero sembrando también las semillas de los conflictos que definirían su futuro cercano. A mediados del siglo XIX, las tensiones que habían dividido a Estados Unidos durante décadas finalmente llegaron a un punto crítico. Las diferencias económicas, sociales y políticas entre el norte industrializado y el sur agrario, dependiente de la esclavitud, se intensificaron. La cuestión central era clara: ¿sería Estados Unidos una nación unificada que aboliría la esclavitud, o prevalecerían los derechos de los estados del sur para mantener este sistema? En 1860, la elección de Abraham Lincoln como presidente fue el detonante. Lincoln, aunque no abogaba inicialmente por la abolición inmediata de la esclavitud en todos los estados, era firme en su oposición a su expansión hacia los nuevos territorios. Esto llevó a que 11 estados del sur, liderados por Carolina del Sur, se separaran de la Unión y formaran los Estados Confederados de América en 1861. La guerra comenzó oficialmente el 12 de abril de 1861, cuando las tropas confederadas atacaron Fort Sumter, en Carolina del Sur. Durante 4 años, el país se vio sumido en uno de los conflictos más sangrientos de su historia. En 1863, Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación, un documento que declaraba libres a todos los esclavos en los Estados Confederados. Aunque no puso fin inmediato a la esclavitud, marcó un cambio significativo en el objetivo de la guerra, transformándola en una lucha por la libertad y los derechos humanos. Finalmente, en 1865, después de la rendición del general confederado Robert Lee, la guerra llegó a su fin. Sin embargo, el precio fue alto. Más de 600.000 soldados murieron, y el sur quedó devastado económica y socialmente. Ese mismo año, el Congreso aprobó la 13ª enmienda, que abolió la esclavitud en todo el país. Aunque la guerra había terminado, las heridas seguían abiertas, y el proceso de reconstrucción del país sería largo y complicado. El legado de la Guerra Civil no solo redefinió la identidad de Estados Unidos como una nación unida, sino que también sentó las bases para la lucha por los derechos civiles en las décadas venideras. Si te está gustando, apoya al canal con un like y suscríbete al canal. Después de la Guerra Civil, Estados Unidos entró en un periodo de transformación económica y social sin precedentes. La industrialización, que había comenzado a finales del siglo XVIII, alcanzó su auge en las décadas posteriores al conflicto. Ciudades como Nueva York, Chicago y Pittsburgh se convirtieron en centros industriales, mientras que la construcción de ferrocarriles unió al país de costa a costa, facilitando el transporte de personas y mercancías.
La invención y la innovación marcaron esta era. Figuras como Thomas Edison y Alexander Graham Bell revolucionaron la vida cotidiana con la electricidad y el teléfono. Al mismo tiempo, grandes magnates dominaron industrias como el petróleo, el acero y las finanzas, acumulando enormes fortunas que dieron lugar tanto a admiración como a críticas por las crecientes desigualdades económicas. La industrialización también atrajo a millones de inmigrantes de Europa, quienes buscaban mejores oportunidades. Sin embargo, este crecimiento trajo consigo desafíos sociales, como la explotación laboral y las malas condiciones de trabajo. Surgieron movimientos obreros y sindicatos que lucharon por derechos como jornadas laborales más cortas y mejores salarios, protagonizando huelgas históricas como la de Haymarket en el año 1886. En el ámbito internacional, Estados Unidos comenzó a emerger como una potencia mundial. Tras la Guerra Hispano-Estadounidense en el año 1898, el país adquirió territorios como Puerto Rico, Guam y Filipinas, marcando el inicio de su expansión imperialista. Además, su creciente economía lo posicionó como un actor influyente en el comercio global. Al entrar en el siglo XX, Estados Unidos estaba en camino de convertirse en una potencia económica e industrial dominante, con una sociedad en constante cambio que empezaba a abordar los desafíos y contradicciones de su rápido crecimiento. Este periodo sentó las bases para su papel decisivo en los grandes acontecimientos mundiales que estaban por venir. El periodo entre los años 20 y 40 marcó una de las etapas más turbulentas y transformadoras en la historia de Estados Unidos. Después del auge económico de los felices años 20, en el año 1929, la economía estadounidense colapsó con el desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York. Este evento desató la Gran Depresión, una crisis económica que dejó a millones de personas desempleadas, a familias enteras sin hogar y a empresas en bancarrota. El presidente Franklin Roosevelt asumió el cargo en el año 1933, en uno de los momentos más críticos de la crisis. Con su programa conocido como el New Deal, impulsó una serie de reformas económicas y sociales destinadas a reactivar la economía y aliviar el sufrimiento de los ciudadanos. Estas medidas incluyeron la creación de empleos públicos, la regulación del sector financiero y la implementación de programas de asistencia social, muchos de los cuales sentaron las bases de la política económica moderna. Mientras Estados Unidos luchaba por recuperarse, el mundo se encaminaba hacia un conflicto global. En 1939, comenzó la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia por parte de Alemania. Al principio, Estados Unidos intentó mantenerse neutral, pero el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 cambió todo. Este evento llevó al país a entrar en la guerra, tanto en Europa como en el Pacífico. Durante el conflicto, Estados Unidos se convirtió en el arsenal de la democracia, produciendo en masa armas, aviones y suministros para sus aliados. La movilización industrial no solo impulsó la economía, sino que también transformó la sociedad. Millones de mujeres se unieron a la fuerza laboral mientras los hombres luchaban en el frente. En Europa, las tropas estadounidenses participaron en operaciones cruciales como el Día D, la invasión de Normandía en junio de 1944, que marcó el comienzo del fin para la Alemania nazi. En el Pacífico, la guerra culminó con el lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, lo que llevó a la rendición de Japón y al final de la guerra. La victoria en la Segunda Guerra Mundial consolidó a Estados Unidos como una superpotencia mundial, con una economía en auge y una influencia política y militar sin precedentes. Sin embargo, el final de la guerra también marcó el inicio de una nueva era. La Guerra Fría, que definiría las décadas siguientes. La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial no solo transformaron a Estados Unidos, sino que también redefinieron su papel en el escenario global. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Estados Unidos emergió como una de las dos superpotencias globales, enfrentándose ideológicamente a la Unión Soviética en un conflicto conocido como la Guerra Fría. Este enfrentamiento, aunque no fue una guerra directa entre ambas naciones, influyó profundamente en la política, la economía y la sociedad del país durante casi medio siglo. La Guerra Fría se caracterizó por la carrera armamentista y la amenaza constante de un conflicto nuclear. La construcción del arsenal nuclear estadounidense y los avances en tecnología militar marcaron esta era.
También hubo una intensa carrera espacial, que alcanzó su punto máximo con la llegada del hombre a la Luna en 1969, un logro que simbolizó el triunfo tecnológico de Estados Unidos sobre la Unión Soviética. En el ámbito político, Estados Unidos se involucró en una serie de conflictos indirectos para contener la expansión del comunismo. Guerras como la de Corea en la década de 1950 y la de Vietnam en los años 60 y 70 fueron parte de esta estrategia. Aunque estas guerras generaron debates internos, especialmente en el caso de Vietnam, definieron el compromiso de Estados Unidos con su visión de liderazgo global. Mientras tanto, en el frente interno, el país experimentaba una profunda transformación social. El movimiento por los derechos civiles, liderado por figuras como Martin Luther King, buscaba poner fin a la segregación racial y garantizar la igualdad de derechos para los afroamericanos. Momentos históricos como el boicot a los autobuses de Montgomery y la marcha sobre Washington en 1963 fueron fundamentales en esta lucha. El movimiento logró importantes victorias legislativas, como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. Simultáneamente, surgieron otros movimientos sociales que cuestionaban las estructuras tradicionales de poder. El movimiento feminista, impulsado por la lucha por la igualdad de género, cobró fuerza en las décadas de 1960 y 70. También comenzaron a ganar visibilidad los movimientos por los derechos LGBTQ, que alcanzaron un punto crítico con los disturbios de Stonewall en 1969. Estos años también estuvieron marcados por la protesta juvenil, especialmente contra la guerra de Vietnam, y por un cambio cultural profundo que transformó la música, el arte y la política. La Guerra Fría y los movimientos sociales no solo definieron la política exterior e interna de Estados Unidos, sino que también sentaron las bases para los debates y transformaciones que continúan hasta el día de hoy. Al finalizar la Guerra Fría en 1989 con la caída del Muro de Berlín, Estados Unidos se consolidó como la única superpotencia mundial. Este evento marcó no solo el colapso de la Unión Soviética, sino también el inicio de una nueva era en la política global. Durante los años 90, el país vivió un periodo de relativa estabilidad, caracterizado por avances tecnológicos, un auge económico y una creciente globalización. En el ámbito tecnológico, la revolución digital transformó la vida diaria de los estadounidenses. Empresas como Microsoft, Apple y, posteriormente, Google y Amazon lideraron esta nueva economía, llevando la popularización de Internet y la conectividad global. Estados Unidos se posicionó como el epicentro de esta revolución, moldeando la forma en que el mundo trabaja, comunica y consume información. En el plano internacional, Estados Unidos desempeñó un papel de liderazgo en conflictos como la Guerra del Golfo en 1991, destinada a expulsar a las fuerzas iraquíes de Kuwait. Este conflicto subrayó la capacidad militar del país y reforzó su influencia en el Medio Oriente, aunque también dejó un legado de tensiones en la región. El siglo XXI comenzó con uno de los eventos más impactantes de la historia reciente: los ataques del 11 de septiembre de 2001. Este ataque terrorista contra el World Trade Center y el Pentágono no solo dejó miles de muertos, sino que también transformó profundamente la política exterior e interior de Estados Unidos. En respuesta, el gobierno liderado por George Bush lanzó la guerra contra el terror, que incluyó las invasiones de Afganistán en 2001 e Irak en 2003. Estas guerras, aunque inicialmente apoyadas por muchos, generaron debates y divisiones a medida que se prolongaban. En el ámbito interno, el país enfrentó desafíos como la crisis económica de 2008, que afectó a millones de familias y desencadenó reformas en el sistema financiero. También fue un periodo de transformación social, con hitos como la elección de Barack Obama en 2008, el primer presidente afroamericano del país, y la legalización del matrimonio igualitario en 2015. Más recientemente, el país ha enfrentado nuevos retos, como la pandemia de COVID-19, que expuso desigualdades sociales y económicas, y un clima político polarizado que ha generado tensiones internas. Además, la lucha contra el cambio climático, el auge de la inteligencia artificial y las tensiones geopolíticas con potencias como China han definido el papel de Estados Unidos en un mundo cada vez más complejo. El final del siglo XX y el inicio del siglo XXI han sido una época de transformación acelerada para Estados Unidos, marcada por avances, crisis y debates que continúan dando forma a su futuro. A pesar de los desafíos,
El país sigue siendo un actor central en la política, la economía y la cultura global. La historia de Estados Unidos es un relato de transformación constante. Desde los pueblos indígenas que habitaron estas tierras durante milenios hasta el surgimiento de una nación independiente y su consolidación como superpotencia mundial, este país ha sido testigo de luchas, logros y profundas contradicciones. En su camino, Estados Unidos ha demostrado ser un lugar de innovación y resiliencia, pero también un reflejo de las tensiones entre ideales y realidades. Los principios de libertad, igualdad y justicia que guiaron su fundación han sido puestos a prueba repetidamente, y los movimientos sociales y políticos han sido clave para empujar al país hacia una mayor inclusión y equidad. Hoy, Estados Unidos enfrenta nuevos desafíos, desde la polarización política y las tensiones internacionales hasta la lucha contra el cambio climático y la revolución tecnológica. Sin embargo, su historia nos muestra que la capacidad de adaptarse y evolucionar ha sido una constante en su trayectoria. La historia no es solo un registro de lo que fue, sino una guía para entender lo que somos y hacia dónde vamos. Y así como Estados Unidos ha moldeado el mundo ha influido en la nación. El pasado está lleno de lecciones que todavía pueden inspirarnos a construir un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte, dar like y compartirlo. ¿Qué momento de la historia de Estados Unidos te parece más fascinante? Déjalo en los comentarios. Nos vemos.